En este capítulo de Tu TV Cultural exploraremos cómo se prepara la comida para la fiesta de San Francisco en Mazapa, Estado de México, y visitaremos el Museo Comunitario Cuitláhuac, ubicado al sur de la Ciudad de México. Acompáñanos. Tláhuac, situado en el sur de la Ciudad de México, es considerado un pulmón de esta gran urbe. Aún conserva vestigios de la región lacustre que predominaba en el paisaje al momento de la llegada de los conquistadores europeos. El Museo Comunitario Cuitláhuac nació con el propósito de difundir este pasado entre las nuevas generaciones y existe gracias a un importante hallazgo realizado por su fundador. Aquí tenemos una de las piezas emblemáticas que fueron descubiertas en el año de 1995 por un servidor, Jesús Galindo Ortega. Bueno, estas piezas arqueológicas las descubrí hace pues ya el año que viene se cumplen 30 años del descubrimiento de los braseros ceremoniales. Y estas piezas arqueológicas las descubrí en un contexto agrícola ejidal. Y de manera fortuita, porque andaba trabajando la milpa. Y estas piezas arqueológicas pues representan a diferentes deidades importantes, como es Tlaloc, Chicomecoatl, diosa del maíz maduro, Xilonen, diosa del maíz tierno, representaciones de Chalchitlicue, consorte de Tlaloc. Las piezas originales están en la sala mexica del Museo Nacional de Antropología, donde las pueden ir a visitar. Y las reproducciones están aquí en el Museo Comunitario Cuitláhuac. Entonces, cuando vayan al Museo de Antropología y vean los braseros ceremoniales de Tláhuac, ya saben quién los descubrió, que fue Jesús Galindo Ortega, su servidor. Estamos en la sala magna de los braseros ceremoniales. Esta sala magna se llama Arqueólogo Pedro Ortega Ortiz, que es el que impulsó la creación del Museo Comunitario y fue el arqueólogo que hizo el rescate arqueológico de las piezas arqueológicas, o sea, de los 5 braseros. Y esta sala la titulamos Ancestros de Barro, Dioses de Cuitláhuac. Vamos a pasar a conocer los braseros, pero aquí tenemos de manera tangible a la diosa Chicomecoatl, lo que nos da testimonio de que efectivamente aquí en Tláhuac se llevaban a cabo esas grandes ceremonias dedicadas al culto agrícola del maíz. El dios Tlaloc, que también es una de las deidades muy importantes, porque si no llueve, pues no crece nada en la milpa. Pero si llueve mucho, también se echa a perder la cosecha. Esta pieza representa a la diosa del maíz tierno, o Xilonen, porque también tan importante era el maíz maduro con Chicomeacoatl como con el maíz tierno, porque con el maíz tierno pues también se preparan muchos tipos de alimentos como esquites, chile atole, elote servido. El maíz, el maíz es uno de los cereales básicos en la alimentación de nuestros pueblos antiguos. Y bueno, aquí tenemos otro de las deidades importantes, que es un Tlaloc, pero ya no es el señor del trueno, ya no es el señor del rayo. Porque Tlaloc, como todas las deidades en nuestra cultura mesoamericana, tenían diferentes advocaciones. Habían 4 Tezcatlipocas, pero no vamos a hablar ahorita de los 4 Tezcatlipocas, vamos a hablar de los Tlaloc. Había un Tlaloc, el señor del trueno. Había un Tlaloc que era el señor un Tlaloc agricultor. Y por desdoblamiento, por advocaciones, tenían esas diferentes facetas. Pero Tlaloc también tenía bueno, ese Tlaloc tiene su collar de chiles y tomates. Pero ese es un Tlaloc agricultor. Es un Tlaloc, padre de nuestro sustento, energía creadora. Y aquí tenemos el Tlaloque. Este Tlaloque es ayudante del dios Tlaloc. Esta pieza se encontró próximo al hallazgo de los braseros ceremoniales. Y pues afortunadamente pues logramos rescatar esa pieza arqueológica muy importante. Porque pues cabe mencionar que en la década de los 40, los 50, aquí en el pueblo San Pedro Tláhuac, hubo un gran saqueo arqueológico. Venían idoleros de allá de la Ciudad de México y se llevaban piezas arqueológicas de contrabando. Entonces pues nos da mucho coraje porque pues, estas piezas deben de estar en su lugar de origen.
no deben de llevárselas. Estamos en la otra sala del museo. Esta sala está dedicada a a los oficios y tradiciones de la antigua Cuitláhuac, del antiguo Tláhuac en la época prehispánica. Tenemos, por ejemplo, aquí la cocina de humo antigua, donde utilizaban sus metates, sus molcajetes, sus tejolotes para moler, para la vida cotidiana. Hasta nuestros días todavía se sigue utilizando pues, los molcajetes, los metates en algunas comunidades de nuestro México. Y bueno, aquí tenemos el tlecuil. El tlecuil son tres piedras que se acomodan para hacer un fogón y poner a cocer el maíz en una olla de barro. Y ya después con ese maíz, ya no es maíz, se llama nixtamal. Se muele en el metate y ya después con esa masa pues se hacen las tortillas y se cocen en el comal. Hagamos una pequeña pausa para pedirles que se suscriban al nuestro canal. Es gratis. No les lleva más que unos segundos y nos ayuda muchísimo. Ahora sí, continuemos. En la región podemos apreciar mucho arte popular, desde arte callejero hasta cartonería y muralismo. Participo aquí en el Museo Comunitario Cuitláhuac, apoyándolos en sus murales, en cartonería, en diferentes cosas que tiene para exposición al público. Esto lo vengo haciendo ya de un buen tiempo para acá. Esto es algo bonito que nos orgullece a nuestro pueblo, que es Tláhuac, y lo hago con mucho gusto porque me siento participé de esta tradición que tienen aquí. Inicié normalmente como pintor, me dediqué mucho tiempo a esto, ya llevo bastante tiempecito. Después, bueno, conforme la comunidad me pedía, me fui poniendo un poco más a a la cartonería. Y ahorita pues ya también me dedico también a la cartonería, hago diferentes piezas, todo conforme a lo que me pida, ¿no? Hago desde piezas prehispánicas, muñecos, calaveras, catrinas, y en fin, todo lo que la comunidad me pida, con gusto se lo hago. A unos 50 kilómetros de distancia, se erige una de las mayores urbes prehispánicas, Teotihuacán, conocida como la ciudad de los dioses. Además de sus imponentes basamentos, aún se pueden apreciar los murales que decoraban los complejos habitacionales, como los de Tepantitla. A pesar de sus más de 1000 años de antigüedad, en ellos podemos identificar el paraíso de Tlaloc, la deidad por excelencia del agua. Este lugar ideal estaba reservado para quienes morían ahogados, eran alcanzados por un rayo o eran sacrificados en honor a este dios. El mural del paraíso de Tlaloc representa un lugar de felicidad, evidente en las escenas de juegos que ahí se plasman. También muestra cómo un médico, posiblemente un chamán, atiende a un paciente con un padecimiento bucal. Estos murales fueron elaborados con pigmentos naturales sobre una base de estuco, lo que ha permitido que perduren a lo largo de los siglos. En la actualidad, los habitantes de las inmediaciones mantienen vivas sus tradiciones con grandes fiestas patronales. Las antiguas deidades prehispánicas han sido reemplazadas por el panteón cristiano, que incluye un sinnúmero de santos, cada uno adoptado por diferentes comunidades de México. En Mazapa, cada 4 de octubre, se celebra a San Francisco, ocasión para la cual se preparan grandes banquetes. Estamos haciendo la panza del borrego porque se va a hacer mañana barbacoa y ahorita las estamos haciendo para que en el transcurso de la noche se les salga un poquito el jugo y queden un poquito secas para cuando se metan al horno. Nos toca hacer la comida para los invitados, que es la fiesta principal de aquí de San Francisco Mazapa. Veneramos a San Francisco de Asís. El día de hoy, bueno, la mayoría de gente en el pueblo hacen comida, lo tradicional que es barbacoa, mole con pollo o guajolote, arroz, lo tradicional. Nosotros igual, nosotros nos hacemos aquí
criamos nuestros animales, borregos de año, corderos, y aquí los criamos orgánicamente para poder posteriormente, ya cuando se llega a estas fechas, sacrificarlos y hacer todo el procedimiento para poder hacer la barbacoa, desde darle el sacrificio, preparar lo que son, nosotros le llamamos pancita, que va rellena con las vísceras y algunos condimentos como son nopales, choconostle, cebolla, epazote, ajo y sal. Para darle sabor, y se cocen a mano, se lava toda la víscera bien hasta quitarle todos residuos que tenga, y se deja orear la carne para que agarre mejor sabor. Posteriormente ya empezamos a preparar, se destaza el animal en piezas y ya se mete al horno, se prepara con leña, ya sea de pirú o mezquite, la que ocupamos, y ocupamos pencas de maguey que van asadas para poder cobijar al borrego. Y él lleva abajo una tina que la preparamos con distintas verduras para hacer como nosotros le decimos consomé, o como venían haciendo un caldo. Del mismo jugo de la carne que está hirviendo adentro, se acomoda a modo de que el vapor suba y lo cosa en un lapso de 5 horas más o menos, pero se va acomodando pieza por pieza para que se vaya envolviendo con las pencas de maguey asadas, para que al final quede como envuelta en las mismas pencas, y esas mismas pencas les da sabor. Esto ya en puro carbón al rojo vivo, ya que se acomoda, ya lo sellamos con una lámina para que guarde el calor, se le sella con lodo para que haga el efecto como una olla express y sea menos tardado el tiempo de cocción. En un lapso de 5 horas queda que es la barbacoa en su propio jugo, cocida en su propio jugo a leña. Voy a preparar el mole para posteriormente guisarlo, pero ahorita como está en polvo, entonces le vamos a agregar caldo de guajolote. Ya el guajolote aquí ya está cocido y le vamos a agregar caldo, que ese es el que le da el sabor. El mole se prepara desde aquí en casa, desde que se compra el chile en seco, se prepara, se va a moler y ya hasta que nos queda el polvito así en polvo, porque no lo dejamos en pasta. Y ahorita pues lo remojamos para que se nos haga una pastita, en lo que antes de que lo guisemos, para que ya esté en una forma líquida. Sí, nos puede durar pues mucho tiempo, pues hasta un año. Como está seco, no se nos hace feo. Ahorita absorbe todo el caldo. Ahorita le vamos a agregar otro poquito más para dejarlo prácticamente como 1 hora, 2 horas más o menos, para que se disuelva bien y que se nos haga la pastita. Claro, eso ya es de herencia. Mi mamá sí nos enseñó a prepararlo desde el chile en seco. Y así lo seguiremos haciendo y se va pasando generación tras generación. Pues nosotros les enseñamos a los hijos, a las hijas, para que no se pierda esa tradición, que sea cosa casera, todo caserito. Sin lugar a dudas, lo que somos hoy los mexicanos es un reflejo de la rica herencia mesoamericana, entrelazada con la influencia cultural europea. Este sincretismo se puede observar en cada rincón del país.